Cuando en 1879 don Marcelino Sanz de Sautuola descubre la cueva de Altamira, seguramente no pudo imaginar la trascendencia internacional que ésta llegaría a alcanzar. Todos aquellos bisontes, caballos, ciervos y manos pintados o grabados nos transmiten la creación artística de los habitantes de la cueva hace 15.000 años, durante el Paleolítico Superior, que han fascinado desde su descubrimiento a tantas personas y han motivado la creación de una réplica. ...140.000 metros cuadrados de parque en el que se sitúa la cueva de Altamira. La neocueva, el museo y sus servicios permiten conocer, disfrutar y experimentar sobre la vida de quienes habitaron este lugar. Este museo moderno y funcional se encuentra en un edificio totalmente integrado en el paisaje, de tecnología avanzada y con sistemas de comunicación que permiten al visitante transportarse a tiempos pasados. Como las visitas a la cueva son muy restringidas, con solo 8.500 personas autorizadas a hacerlo al año, un gran número de las personas se acercan aquí debido a la gran difusión que la réplica ha recibido. Puede que esta razón haga que deseen pasar rápidamente por la sección museística para llegar a la ansiada visita que en principio les trajo hasta aquí. Sin embargo, es muy recomendable dedicarle tiempo al museo, incluso antes de visitar la réplica de la cueva de Altamira. Si logramos contenernos y lo hacemos así, nos alegraremos, puesto que para entonces estaremos en mejores condiciones de ver y comprender. El museo está concebido en áreas diferenciadas, que nos permiten ir acercándonos aprendiendo, y así entraremos a una zona concebida como introducción al mundo de Altamira. Obtendremos claves de trascendencia en el arte y prehistoria universal. A continuación descubriremos los objetos que sirven a los investigadores para interpretar cómo era la vida en la prehistoria. El siguiente punto nos permite ver la evolución del hombre desde su origen hasta Altamira, su entorno, cultura y cómo era el medio natural en el que se desenvolvían. Podremos descubrir con qué animales tenían que convivir a través de representaciones gráficas y de los restos fósiles que se han conservado. Paneles, animaciones y distintos audiovisuales nos ayudan a comprender cómo este proceso tuvo lugar. Aquellos homínidos que precedieron al Homo sapiens, incluido el Homo neanderthalensis, ese linaje perdido, tienen su lugar aquí. De esta forma llegaremos a comprender que el hombre que habitó estas cuevas, repartidas por toda Cantabria, no era muy diferente a nosotros. Al igual que muchos pueblos hacen actualmente, el hombre de Altamira vivía de la caza, la pesca y la recolección de frutos, hojas y raíces. Aprendió a utilizar un canto trabajado para partir huesos, de los que extraía el tuétano, que utilizaba entre otras cosas para alumbrarse con candiles.
El uso del hueso, asta y marfil se conoce desde el Paleolítico inferior, aunque su empleo fuera limitado. Sin embargo, el hombre moderno empleaba estos materiales óseos para crear utensilios específicos como arpones y agujas, así como soportes para crear obras de arte. El dominio de la talla y el pulido define las culturas del Paleolítico superior. Así pertrechados, sus filos cortantes de sílex eran perfectas herramientas para trocear las piezas que cazaban utilizando azagallas. De las piezas cobradas se aprovechaba todo. Las carnes se curaban y cocinaban de forma muy poco diferente a como lo hacemos hoy en día, a la piedra y especiadas. De los tendones se hacían hilos, increíblemente delicados, con los que confeccionaban sus ropas de piel, curtidas de forma diferente para verano e invierno. Cuatro réplicas de otras tantas cuevas de la zona dejan ver la creatividad de estos hombres. Las siluetas profundamente grabadas con buriles de sílex y otros temas toscamente dibujados, así como información sobre la ubicación geográfica de los yacimientos, nos dejan entrever lugares a los que el público no tiene acceso. A continuación, una completa información sobre otros yacimientos prehistóricos de la zona, donde se proponen rutas de turismo cultural. Muchos museos han cedido en depósito piezas importantes que enriquecen la exposición. El dominio de la talla y el pulido define las culturas del Paleolítico superior. Así encontramos bellísimas piezas de una delicadeza tal que nos cuesta imaginar que procedan de hace más de 15.000 años. Para mejor comprensión de los métodos utilizados para pintar la cueva, estos paneles muestran con todo detalle cómo seleccionaban los volúmenes. Cómo grababan los contornos del tema a pintar utilizando buriles de piedra. Y posteriormente, con pigmentos previamente elegidos, cómo procedían a su pintado.
Un completo catálogo de objetos de uso cotidiano complementa la información en esta zona. Pero sin duda la estrella de este museo de Altamira es la réplica de la cueva, también conocida como neocueva. El riguroso trabajo de reproducción llevado a cabo en la neocueva ha conseguido un resultado impresionante por su exactitud y fidelidad con el original. Para conocer mejor cómo se ha realizado esta singular obra, hemos tenido la fortuna de poder charlar con quienes han dirigido y realizado la reproducción del arte paleolítico, Matilde Múzquiz y Pedro Saura, quienes nos hablarán sobre los diversos aspectos de este proyecto. Carballo, el padre Carballo, ya habló, que es uno de los que trabajó en Altamira hace mucho tiempo, ya habló hace 50 años de que era una cueva que había que tener previsto que estaba muy deteriorada y que aparte del deterioro causado por las visitas, es era una cueva geológicamente muy inestable, una cueva muerta, ya habló de hacer una réplica hace 50 años. Fue, creo, el primero que consta que lo dijo. La cueva la original está muy diferente a como estaba realmente original, tiene muros de apoyo de hormigón camuflado con aspecto de piedra, la propia distribución de la cueva, sobre todo en lo que es el vestíbulo, la entrada y la sala de polícromos, está totalmente distinta de cómo estaba, no ya cuando estuvieron habitadas por los hombres del Paleolítico, sino como estaba cuando se descubrió, que la única diferencia fue el derrumbe de la cornisa de la entrada, que fue lo que selló la cueva durante esos 13.000 años. Entonces, ha habido varios intentos, se ha hablado varias veces, los alemanes hace 40 y tantos años, el Instituto de Tecnología Química de Múnich quiso para su museo de allí hacer una réplica de un trozo de Altamira, y entonces el Estado español le pidió que a cambio hiciera la que hay en el Arqueológico Nacional de Madrid. Está muy bien hecha, pero desde luego nosotros hemos avanzado bastante más. Y luego, pues, quizá el hecho de que nos hayan elegido a nosotros, que tampoco nos han elegido tanto, hemos tenido que concursar, es porque, aparte de que llevamos toda una vida con el tema de Altamira, Matilde hizo su tesis doctoral sobre Altamira desde el punto de vista del pintor, yo llevaba en el arqueológico, mientras hacía Bellas Artes, yo trabajaba allí de dibujante y fotógrafo desde el año 69, que fue cuando conocí Altamira, y bueno, pero además es que hicimos una réplica para un parque temático en Japón. O sea, japoneses llegaron, buscaron quién eran los especialistas en Altamira, nos encontraron a nosotros y hicimos, era un fragmento, son 35 metros cuadrados, pero ya desarrollamos prácticamente todas las soluciones de trabajo que hemos llevado a cabo, por eso teníamos mucho camino recorrido en esta réplica completa del techo polícromo. Pedro lleva más tiempo que yo, ¿no? Pedro lleva los 30 años, yo llevo algunos menos. Mi tesis doctoral fue un estudio del techo de Altamira desde el punto de vista del pintor, es decir, cómo se pensó, imaginé que el techo estaba sin pintar y que yo era el pintor y lo hacía, ¿no? Porque empecé por el de los bisontes, hay otros autores. Y entonces, pues lo que estudié es cómo pensó aquella obra y cómo la llevó a cabo y cómo la realizó. Realmente no hay nada convencional, o sea, el trabajo de Altamira, cada figura está hecha recreando la forma en que fue hecha por el autor. Y en el mismo sentido de los trazos, con el mismo proceso, primero el grabado, después el dibujo en negro de carbón, después el rojo, usando posiblemente los mismos procedimientos después de haberlo estudiado mucho tiempo. Y además, geográficamente
perfectamente situado. O sea, cada trazo tiene su lugar, pero no hecho despacito, sino hecho aprendiendo cómo era el gesto del autor y recreándolo. Y si el carbón, la línea de carbón es más densa en una parte más oscura, pues ahí hemos apretado más el carbón para que quede igual. Y si el sentido era, por supuesto, hacia un lado o hacia otro, es en el mismo en que lo hemos hecho. Con lo cual, casi los mismos datos que se pueden encontrar en el original los podemos encontrar en la réplica. Siempre que miro al techo encuentro algo más. Entonces, entre ese enjambre de grabados que los hemos puesto todos, es apasionante intentar unirlos y descifrar las figuras que están en ellos, ¿no? Y he encontrado muchas respuestas de cómo se pensó, cómo lo afrontó, cómo, hasta la postura física que adoptaron, la vitalidad y la vida que pusieron, la tensión. He vivido mucho esa obra y eso es lo que hemos querido transmitir en la réplica también. No que fuera una reproducción de formas, sino una vivencia de lo que es la creación de una obra artística, porque antes de que exista no hay nada. El techo de la sala de polícromos, donde se encuentran los famosos bisontes, es la parte más conocida de la cueva de Altamira. Pero la neocueva tiene otras zonas igualmente interesantes. Comenzando por el vestíbulo, donde podemos ver la entrada a la cueva tal y como debió ser antes de derrumbarse, dejándola sellada durante más de 13.000 años. Una proyección virtual nos dejará vislumbrar cómo se desarrollaba la vida de los grupos que la habitaron. El hecho de visitar el museo antes de entrar en la réplica me parece importante porque sitúa al visitante en el mundo de aquellas personas. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entender su forma de vida, porque siempre los pintores además expresan lo que tienen a su alrededor, porque uno dice, bueno, lo que sale de dentro, pero lo que sale de dentro es lo que nosotros nos hemos ido llenando a lo largo de nuestra vida, que luego sale, ¿no? Y llenamos de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y a mí me parece importante, antes de entrar en ese vestíbulo impresionante que ha reproducido Tragacanto y luego en la sala de polícromos que hemos hecho ya entre todos, ¿no? Pues que la persona sepa cómo vivía aquella gente, ¿no? Y se separa, cuando entre en ese vestíbulo, se sienta un poco, se pueda poner un poco en su lugar y soñar durante un momento que está en aquellas circunstancias, ¿no? A pesar de los elementos modernos que hay introducidos. A lo largo del recorrido podremos ver una reproducción de una excavación arqueológica que nos permitirá hacernos una idea de las condiciones en que se desarrolla el trabajo de los investigadores. Seguiremos la secuencia de su aparición en diferentes estratos, lo que permite ordenar los tiempos y datar los diferentes yacimientos. También encontraremos el taller del pintor y conoceremos su técnica gracias a los medios audiovisuales.
Veremos que en otras épocas esta cueva estuvo habitada por animales como los osos, que dejaron sus huellas y sus esqueletos. Poco a poco iremos llegando al recinto que ansiamos conocer desde un principio, la obra maestra del arte paleolítico, el gran techo de bisontes polícromos pintado hace más de 14.500 años. Sepamos antes algo más sobre cómo se realizó. El proceso que lleva hasta eso se parte de una planimetría. La planimetría de la que hemos partido ha sido una planimetría nueva que se ha encargado al Instituto Geográfico Nacional y que ahora, en lugar de hacerlo por dos cámaras estereoscópicas y hacer curvas de nivel, pues se ha hecho por rejillas. Son un haz láser que lanza un haz contra el soporte y desarrolla una rejilla, es decir, mide un punto cada 5 milímetros. O sea, en cada metro cuadrado han medido 40.000 puntos. Esos datos son datos digitales que luego la Tragacanto, que es la empresa que ha hecho el soporte, así con nosotros de directores, pues Tragacanto desarrolló un lenguaje para leer esos datos digitales y trasladarlos a un plotter, que eso sí sabéis lo que es, ¿no? Pero es un plotter que corta, no es un plotter de dibujo, sino detallado. Entonces se metían bloques de porespán, de espuma de poliuretano expandido, y una aguja iba tallando y haciendo una pasada cada 2 milímetros y tallando metro a metro todo el volumen del techo que había registrado el IGN en esa rejilla digital. Luego esos volúmenes en porespán blancos se iban juntando como un rompecabezas en el suelo de una nave, son casi 200 metros cuadrados, y a partir de ahí empezamos una labor totalmente manual en base a primero un mapa de texturas del techo de Altamira, ver cómo es el poro de la roca de Altamira en cada lugar, que cambia, en unos lugares que es más fino, otras que es más rugoso, y con improntas sacadas de otros lugares de Altamira, con moldes de silicona, de silicona, incorporábamos una piel de cera sacada de esos moldes de silicona de 1 milímetro escaso, que se iba adaptando a los volúmenes, pero a cada lugar. Si en esta zona la textura es más gorda, si aquí es más fina, más fina. Se iba incorporando a mano la textura, el poro de la roca. Luego, por proyección de mis fotos, íbamos tallando las grietas a mano, una a una, con soldadores de esos de electrónica que son muy finitos, como es por espán y cera, íbamos tallando las grietas en su trazado exacto. Si el borde era más romo, si era más cortante, si eran muy finas, si eran muy profundas, todo. Cada grieta, kilómetros de grietas tallados. Luego, sobre eso mismo, hay zonas de Altamira donde están los bisontes, que son como extraplomos, como volúmenes muy salientes, había que tallarlos también a mano. Datos que no registraba la rejilla de la planimetría, hubo que tallarlos a mano y restituir la textura. Luego incorporar todos los grabados paleolíticos sobre la piel esa de cera. Y ya una vez que teníamos eso, se cortó el techo por las grietas principales. Fueron metro a metro, después se unió todo, con toda la textura. Después se cortó por las grietas principales, que ya estaban talladas, los bloques de porespán, y se formaron 76 piezas irregulares, que eran como, eso sí que era ya casi como un puzzle, ¿no?, que dicen. Teníamos que fijar los colores, ¿no? Primero, hay figuras en las que están determinadas y encajadas por grabados, y eso ya estaba hecho anteriormente. Luego, había que aplicar los pigmentos que habíamos estudiado. Yo en mi tesis pues deduje que eran óxidos de hierro con agua, sin ningún otro aglutinante, o carbón con agua. Teníamos que ajustar el color, de manera que hicimos sobre trozos de piedra artificial, hicimos unas muestras de color de entre los que nosotros creíamos que estaban los diferentes matices de las figuras. Los llevamos a Altamira, con todo porque van cambiando. Es difícil porque los pigmentos, desde que se dan, pasan los días, van transformándose, finalmente se barnizan. Entonces hicimos todo ese proceso hasta el final, lo llevamos a Altamira y lo comparamos con las distintas figuras, y ahí fuimos ajustando los colores que había en cada lugar, ¿no?, para luego reproducirlo. Y el proceso que seguimos fue disponer de óxidos de hierro, aunque bueno, pues en parte algunos pues son ya tratados para que no cambien.
Otros colores no los encontrábamos así, los que están estabilizados, y tuvimos que recurrir realmente a óxidos de hierro. También hay una cosa que siempre se nos olvida contar, pero incluso hemos coloreado el propio techo, tiene una variación de color en su fondo. Y para hacer ese color hemos cogido tierra de Altamira, de cuando se ha hecho la obra, la arcilla esa que cubre los estratos, nos la hemos traído y hemos coloreado el fondo del techo, las distintas variaciones con ese ocre, de manera que no es un ocre aproximado al que tiene el techo, es exactamente el ocre que tiñe el techo original. Eso para los fondos, ¿no? Luego las pinturas, como ya sabemos cómo trabaja cada pintor, pues hemos aplicado los óxidos de hierro mezclados con agua, fundamentalmente con la mano, a veces con una gamuza y fundamentalmente con la mano. Hay lugares que parece que es que el rojo es más anaranjado y no es así, es un pigmento rojo, es más amarronado cuando no se moja, pero luego cuando se moja y combinado con ese ocre parece más rojo. Y vemos que los poros de la piedra salen los picos, como si dijéramos ocres dorados de la piedra, y en el fondo hay un rojo intenso, ¿no?, del pigmento limpio. Cuando nos alejamos da una sensación más anaranjada, pero no, es el juego del pigmento del color de la piedra con el pigmento intenso cuando no cubre, ¿no? Y todos esos detalles los hemos cuidado. E incluso como hemos pintado en vertical y el techo original tiene una caída, hemos puesto los paneles verticales en el mismo sentido que cae el techo, por si se produce un ligero desplazamiento por el agua, que el desplazamiento sea en la misma dirección. Y bueno, pues con el mismo proceso, cuando pensábamos que primero se daba el negro y luego el rojo, pues primero el negro y luego el rojo. Cuando hay figuras superpuestas, pues nos hacíamos primero toda la figura de abajo y después íbamos poniéndola de encima hasta perderla, ¿no? Solamente queda en los documentos que ha recogido Pedro, que lo que ha hecho es ir fotografiando ese proceso para que podamos ahora ver, cuando el de los caballos pintó los caballos y no estaban los bisontes, cómo estaba el techo, ¿no? Y cómo luego iba surgiendo el bisonte encima e iba desapareciendo el caballo y no quedaba más que una parte. Y bueno, pues así. El resultado es una copia exacta, que permitirá que miles de personas puedan conocer la cueva de Altamira y saber cómo eran y cómo vivían los hombres que aquí habitaron. Es importante que la gente sepa que el nivel de precisión en todos los sentidos, soporte, grabados, pintura, es tan absoluto que por supuesto, yo creo que eso es más real que cualquier fotografía, porque además es piedra y está pintado y tiene los volúmenes y hay mucha gente que cuando vea la réplica y se vaya a ver el original se dará cuenta del nivel de rigor. Las ventajas que puede tener el original respecto a el original es que es un original, pero las ventajas que tiene la réplica por contrapartida es primero que vemos el ámbito del vestíbulo y de la sala tal como estaba en la época prehistórica, y luego que en Altamira, como el techo entre el suelo y el techo de la sala originalmente había muy poca altura, aunque se excavó una trinchera para que la gente la visitara y no se diera con el techo, la trinchera está en la zona de los bisontes, en el ámbito de los bisontes, de la gran grieta del techo hacia la izquierda. Es decir, el visitante del original viene a estar en aproximadamente un 40% del techo frente al 100% que puede ver en la réplica. En la réplica toda la zona de la derecha, la esquina de la derecha, bisontes, caballos, grabados que hay, eso en la réplica lo puede ver, porque se puede estar bajo el 100% del techo, los 200 metros cuadrados. Entonces hemos sido muy rigurosos para que sea válido para todo tipo de personas, porque a lo mejor hay datos en los que nosotros como pintores no nos aporta algo interesante para nosotros, pero sí para otras personas desde otro punto de vista, ¿no? Para los prehistoriadores pues también, por eso sí es verdad que hay muchos grabados que no se ven, pero si alguien un día quiere detenerse allí con una clase con alumnos y ver todo lo que hay allí, no hay más que coger una linterna, ponerla rasante en una dirección adecuada y empezarán a salir todos los grabados y todo el mundo que hay allí metido, ¿no? Y yo pienso que aunque la inmensa mayoría de las personas no lo ve directamente, pero se percibe. Ahí está
y aunque no seas consciente de cosas concretas que estás viendo, hay una percepción de todo el mundo que hay ahí incorporado. Usamos siempre las herramientas que tenemos. Es como yo digo, ahora la gente si escala el Everest no se le echa en cara que las clavijas modernas o las plumas que hay tan buenos y tal, es que así ya podrás, ¿no? Si habéis venido hoy aquí en coche, no tiene más mérito que hayáis venido en coche, el mérito tiene que hayáis venido. ¿Te imaginas que hubierais venido andando? No, si hay coches. Entonces, hemos usado plotter y ordenadores y tal para una fase que también se podía haber hecho más manualmente. La réplica que hicimos para Japón, había un plano de curvas de nivel cada medio centímetro, o sea, un plano cada medio centímetro que también da una precisión muy... Y fuimos recortando con curvitas centímetro a centímetro y poniéndolas, eso, y luego uniendo todo eso con pasta y tal, un trabajo más manual, y ahora hemos tenido una tecnología mejor, y naturalmente que la hemos usado. Pero realmente todo el procedimiento ese que os he explicado, a partir del momento en que el plotter talló los bloques de Porespan, todo lo de incorporar la textura con un molde de silicona, es un poco las artes tradicionales de la escultura. Las escuelas, en las facultades de Bellas Artes, todo lo que es moldes, contramoldes, es una cosa de uso diario, ¿no? El poner esa cera de abeja, como incorporando la textura, el tallar a mano, por proyección, las grietas y tal, el hacerlo con una pasta de piedra, son cosas muy manuales, muy artesanales realmente. Y ha sido lo que realmente ha dado lugar al techo. El haber hecho la réplica de Japón ya encontramos soluciones a muchas cosas que hoy ya se dan como por sentadas, pero que las hemos planteado y desarrollado nosotros, ¿no? Por ejemplo, el arte, las réplicas que se hacen en Francia se han hecho con acrílicos, se pintan con acrílicos y a pincel. Lo de volver a usar los mismos pigmentos, carbón, si es carbón lo que han usado para el negro y óxido de hierro si es lo que han usado para el rojo, ha sido cosa de Matilde, ha sido cosa nuestra. El emplear las manos como debieron emplearlas ellos, pues ha sido una cosa no por romanticismo, sino porque para llegar a los mismos resultados es mejor usar las mismas herramientas. Todo eso son cosas que hemos... Incorporar la textura de la piedra, el trabajo minucioso de tallar cada grieta del soporte, ¿no?, de la roca y los volúmenes hasta lo más preciso, hasta todo lo posible. No hay error, hay errores de menos de 1 milímetro en la geografía del techo de Altamira. Eso ha sido porque eso también, la propia formación del techo, los volúmenes, las grietas, han guiado a los pintores que pintaron allí. Y por eso era esencial que estuviera toda la geografía. Y luego la incorporación de los grabados, eso no se ha hecho nunca, casi en arte rupestre, en réplicas. No hay muchas, pero las que hay, sobre todo en Francia. El darle la importancia al grabado, a las partes incisas que los autores hacen, que a veces en los propios bisontes famosos de Altamira están también grabados, los ojos, la barba, las pezuñas, el pelaje, está grabado así con un buril de piedra antes de pintar. Ya están encajados con grabado. Pero luego hay otras figuras que solo están grabadas y que apenas se ven. Todo eso lo hemos incorporado. Normalmente cuando hay equipos diferentes trabajando en un proyecto así, puedes chocar, ¿no? Eso nos ha pasado muchas veces y pasa cotidianamente, de que hay unos niveles de exigencia de una parte del equipo que a lo mejor el otro considera que no es para tanto, ¿no? Y aquí en ese sentido hemos encontrado en Sven Nobel un apoyo total, porque cada vez que le decíamos sería perfecto que llegáramos a este nivel, él se involucraba de tal modo que no reparaba en tiempo, en esfuerzo, en horas de su gente allí trabajando en el tema, ¿no? Por eso el soporte ya... Hemos estado ahí al pie del cañón cada día desde que se ha empezado a tallar un bloque de Porespan, por supuesto, situando la textura, diciendo esto corresponde a tal bisonte, porque para ellos, claro, era nuevo. Son una empresa que hace escenografía para cine, para teatro y cosas de esas, pero el listón nos lo pusimos todos tan alto que el resultado fue estupendo. Hemos incorporado cosas como hasta el agua, ¿no? Los barnices, hemos dado barnices para simular las zonas de humedad de la piedra, que en Altamira está húmedo, está chorreando agua, y en los lugares donde hay goteo, concretas gotas que caen, pues hemos puesto gotas de resina sintética, pero gotas que parece que te van a mojar porque están ahí transparentes y brillantes. Entonces eso también ha sido una aportación, ¿no?, que por supuesto no la tiene la réplica de Madrid del arqueológico y cosas de esas, ¿no? Y entonces pues Manolín, Manolín tiene 65 años, se jubila este año y lo conozco pues desde hace 30 que estoy conociendo Altamira. Manolín, que está entusiasmado, ha sido un defensor acérrimo de la réplica y del resultado. Nos decía, sabía que erais estupendos, pero no imaginaba que ibais a hacerlo tan bien. Y bueno,
También es cierto que Altamira, dependiendo de cada año y cómo sean las lluvias, los regímenes de lluvias de cada año, pues tiene más o menos humedades, más o menos gotas y tal, ¿no? Creo que en esta zona que habéis puesto la humedad hay una gota. O sea, habíamos puesto la humedad, hay una gota, venga, vamos a verlo. Y entonces nos fuimos a la original y efectivamente estaba goteando en ese momento, había una gota ahí en esa saliente y entonces ya habíamos hecho la humedad al barniz, pero ya pusimos la gota. Pero hasta eso, o sea... Todas las obras de arte son una especie de intercambio entre lo que uno da y lo que la obra va siendo. Y es como una batalla, vas poniendo y aquello va contestando. Y llega un momento que parece que ha llegado a ser lo que tenía que ser y se desprende de ti, efectivamente. Se desprende aquello y vive por sí mismo. Y bueno, pues lo ves sobre todo yo creo que con la satisfacción de haber cumplido con una responsabilidad enorme. Con la satisfacción de haber superado momentos de que dices no puedo más y haber seguido porque sabes que vas a sustituir la cueva original para mucha gente. Y eso es una responsabilidad enorme, sobre todo cuando uno ha vivido la cueva original, tiene esa fascinación por la cueva original y quiere transmitir eso, ¿no? Entonces, pues ahí está, creo que será algo bueno para toda esa gente que si no, no puede acceder a conocer ese pasado nuestro y bueno, pues es como un reposo, ¿no?, de haber cumplido con esa responsabilidad. El conocimiento en profundidad de ese techo, concretamente del techo polícromo, que conocemos también muy bien el resto de la cueva, pues no sé si habrá gente que haya estado estudiando ese techo tantas horas, tantos años, tantos días como nosotros. Y además lo hemos reproducido 2 veces. Este museo, al igual que la cueva de Altamira y su réplica, no es solo una zona de exposición de muestras y paneles. Es además un lugar de estudio e investigación, un lugar de luz y de cultura que permitirá a muchos que todavía han de venir saber mucho más y mejor, ayudándoles a desenvolverse en su futuro, gracias a lo aprendido del pasado.